Estos son los titulares. 1. De la indignación a la resignación, vivir sin agua en Venezuela en tiempos del COVID-19. 2. España e Italia vuelven a la normalidad y dan por terminadas sus confinamientos. 3. Washington prohibirá los vuelos de aerolíneas del gigante asiático a Estados Unidos a partir del 16 de junio. Increíble que los venezolanos se acostumbren a vivir sin agua en pleno siglo XXI, siendo ahora más necesaria que nunca para combatir la epidemia por COVID-19. Los venezolanos se manejan entre la indignación, la resignación y el ingenio para conseguir algunos litros de agua. La falta de agua es tan común que el gobierno ilegítimo de Nicolás anunció en mayo como un logro la adquisición de 250 cisternas para surtir a más de la mitad de la población de manera puntual, a la espera de una solución definitiva. Sin embargo, no parece que sea una cuestión que se vaya a resolver a corto plazo, y la única opción frente a la carencia de agua es la compra de 1.000 cisternas más en los próximos meses, que continuaría siendo una forma provisional de paliar la escasez. Los afectados llevan mucho tiempo sin el suministro en las tuberías. Son en todo caso millones de ciudadanos que participan en las numerosas caminatas hídricas que se registran cada mes en todo el territorio. Y aunque el problema es uno, las formas de hacerle frente son numerosas, siendo el agua ahora más necesaria que nunca para combatir la epidemia por COVID-19. Los venezolanos se manejan entre la indignación, la resignación y el ingenio para conseguir algunos litros. El preciado líquido hace mucha falta, especialmente en medio de la epidemia por el COVID-19. Se requiere de que un frecuente lavado de manos para combatirla, que hasta ahora deja 18 fallecidos y 1.819 contagiados. Van a ser más los fallecidos por sarna, por hambre, que por el COVID-19, dice la gente junto a sus compañeros en las largas caminatas. Al unísono, este grupo también rechaza el uso gubernamental de cisternas, o peor aún, tener que pagar por estos servicios que pueden costar hasta $100, equivalentes a 30 salarios mínimos. Sin gas, sin electricidad, sin insumos médicos, sin combustible, el día a día de los venezolanos, nadie en las refriegas hace mención a la falta de agua en los hospitales, un indicador que agrava la emergencia sanitaria al punto de que la Organización de Naciones Unidas ha pedido al país atender este aspecto. Hay gente que le da picazón, le da sarna a los niños, asegura a la mujer cansada de tanto buscar agua, esa que le deja huellas en la piel. En el extremo de la sequía venezolana se ubican quienes en los últimos 3 años pasaron del lamento a la rabia y de allí a las soluciones. Sin ninguna intervención del Estado, aunque aprovechándose de una de sus ruinas, una comunidad caraqueña tomó las tuberías abandonadas en un túnel que el gobierno dejó inconcluso hace años y consiguió que un manantial que pasaba por allí terminara saliendo por sus lavamanos, duchas e inodoros. Una contadora de 25 años explica que el éxito de esta iniciativa ha sido tal que algunas personas de barriadas adyacentes han querido entorpecerlo y han causado daños al sistema de tuberías que los mismos vecinos armaron en el año 2018. Para solventar la crisis, el general Reverol anunció la llegada de 252 supercisternas
estaba muy orgulloso por no sé cuántos camiones cisternas que habían llegado. Sin embargo, en el mundo no necesariamente moderno, porque esto es un invento que viene desde los romanos, en la Caracas ahora prehistórica del siglo XXI, por lo visto, ya no es posible. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué? Comentarte que esto es fruto de un proceso largo de deterioro, de una infraestructura robusta, yo diría maravillosa, construida a través del tiempo, y el rompimiento de reglas fundamentales de gerencia. Los sistemas de Venezuela de abastecimiento de agua están entre 40 y 70 kilómetros de distancia de las ciudades. Quiere decir que en este momento en Venezuela tenemos ciudades sedientas y embalses llenos de agua. Y lo que tenemos como gran problema, entre muchos, el que los sistemas de transporte no son capaces de traer suficiente agua a la ciudad. La ciudad tiene 8.000 litros por segundo que le faltan, y eso quiere decir un poco que prácticamente toda la ciudad está pasando por una situación terrible de falta de agua. Poco a poco estos países de Europa regresan a la normalidad luego del estricto confinamiento por el COVID-19. Europa continúa con el cauteloso retorno en sus rutinas diarias, como la reapertura de cafés, restaurantes y museos y el regreso del fútbol en algunos países. El símbolo de la victoria sobre la epidemia en el continente es Italia, el país que fue durante un tiempo el principal foco mundial del COVID-19 y el primero que confinó a todo su territorio. Este miércoles dio un paso más hacia la normalidad con la reapertura de sus fronteras, al menos entre los países de la Unión Europea, y el fin de las restricciones del movimiento entre las regiones. El 15 de junio será el turno de teatros y cines. El país declaró el confinamiento nacional el 9 de marzo, cuando había más de 9.000 casos de COVID-19 y 463 fallecidos, aunque algunas zonas del norte ya habían sido cerradas el 21 de febrero. Las medidas más restrictivas, con el cierre de todas las actividades e industrias no esenciales, fueron tomadas el 23 de marzo, cuando los casos eran 64.000 y los fallecidos eran 6.077. Unos días antes, el 21 de marzo, se había registrado el aumento de contagios con 6.577 casos. Las medidas más restrictivas, con el cierre de todas las actividades e industrias no esenciales, fueron tomadas el 23 de marzo, cuando los casos eran 64.000 y los fallecidos eran 6.077. Unos días antes, el 21 de marzo, se había registrado el aumento de contagios con 6.577 casos. La cifra se mantuvo entre los 4.000 y 5.000 casos diarios durante semanas, hasta que comenzó a descender. El 4 de mayo comenzó la fase 2, que se completó el 18 de mayo con la reapertura de tiendas, restaurantes e iglesias. Estamos enfrentando un riesgo calculado, dijo el primer ministro Giuseppe Conte. Sabemos que la curva epidemiológica volverá a subir, pero no podemos detenernos ahora. Pese a los temores, el aumento de la curva por el momento no está ocurriendo. Los casos diarios rondan los 300 por día y la cifra diaria de fallecimientos se mantiene por debajo de los 100. Sobre todo, el número de personas internadas en terapia intensiva sigue bajando y no se registran nuevos ingresos. Algo que llevó a Alberto Sangrillo, director del Hospital San Rafael de Milán, uno de los centros que estuvo en primera línea en la lucha contra el brote, es decir, el COVID-19, ya no existe clínicamente en el país. Aterrorizar al país es algo de lo que alguien tiene que hacerse responsable, dijo este destacado especialista. Por otro lado, España, el tercer país más golpeado en Europa por el COVID-19, tuvo un número de días de confinamiento estricta
similar al de Italia, y también está volviendo a la normalidad sin mayores sobresaltos. Esta semana no se anunció ningún fallecido por COVID-19 por 2 días consecutivos y apenas uno este pasado miércoles. El ejecutivo de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo para contener el contagio masivo, cuando España contaba con más de 4.200 casos positivos y 120 fallecidos, y comenzó la desescalada el 26 de abril, permitiendo la salida de los menores cuando el saldo diario de fallecidos era todavía de 288 personas. Salud. Sobre eso es importante destacar que Roma tiene un casco muy turístico, el centro de la ciudad es muy turístico, y lo que estamos viviendo es de Roma para los romanos. En los barrios, los restaurantes y demás sitios públicos están frecuentados por los romanos. No, es verdad, hay 3 detalles. Uno, que en todos los lugares hay desinfectantes de las manos, de distintas categorías, alcohol, con más o con menos alcohol. Tienen el tapabocas permanentemente, todas las personas que trabajan en el restaurante, y están cuidando que se mantenga la distancia siempre. Salud. Yo creo que la llegada de la primavera y próxima del verano ha impulsado a que mucha gente que vive del turismo presione al gobierno para que abra hoteles, restaurantes, las playas, el transporte a las playas y todo lo que alrededor de esto se construye, que son más de 3 millones de empleos directos e indirectos en las temporadas altas de verano. El gobierno de Estados Unidos suspendió todos los vuelos regulares de las aerolíneas civiles del gigante asiático hacia y desde el país norteamericano a partir del próximo 16 de junio, anunció el Departamento de Transporte. El documento indica que esta decisión fue tomada debido al fracaso del gobierno de la República Popular para permitir que los transportistas estadounidenses ejerzan sus derechos bilaterales para realizar servicios de pasajeros hacia el país asiático. Estados Unidos ordenó suspender los vuelos desde y hacia sus territorios de aerolíneas del gigante asiático luego de que Pekín no permitió a compañías de Estados Unidos reanudar sus servicios en el gigante asiático. Las aerolíneas de Estados Unidos pidieron reiniciar el servicio de pasajeros desde el 1 de junio. La negativa del gobierno de Pekín a aprobar esas solicitudes es una violación de nuestro acuerdo de transporte aéreo, dijo el Departamento de Estados Unidos de Transporte en una nota. La suspensión aplicará desde el 16 de junio, pero podría comenzar a regir antes si el presidente Donald Trump lo ordena. Las aerolíneas de Estados Unidos redujeron o suspendieron abruptamente sus servicios al país asiático debido a la epidemia del COVID-19. United y Delta presentaron a comienzos de mayo solicitudes para reanudar vuelos y no recibieron el permiso de la Autoridad de Aviación Civil del gigante asiático, dijo el Departamento de Transporte. En medio de las crecientes tensiones entre las mayores potencias mundiales, la nueva disputa se centra parcialmente en la decisión de la CAC de fijar la fecha del 12 de marzo como límite para la actividad de aerolíneas extranjeras. Los norteamericanos suspendieron entonces todos sus servicios debido a la epidemia, mientras que los del gigante asiático seguían operando. La arbitraria fecha de referencia efectivamente impide a las aerolíneas de Estados Unidos reinstaurar sus vuelos de pasajeros desde y hacia el país asiático, dice la orden estadounidense. El departamento también dijo que hay indicios de que las aerolíneas de Pekín utilizan vuelos charter para sortear el límite de un vuelo por semana para incrementar
su ventaja sobre las compañías de Estados Unidos. Nuestra meta fundamental no es perpetuar esta situación, sino un mejor ambiente en el que aerolíneas de los dos países puedan ejercer completamente sus derechos bilaterales, dijo el Departamento de Transporte de Estados Unidos. A comienzos de enero y antes de la epidemia, compañías aéreas del gigante asiático y Estados Unidos realizan unos 325 vuelos semanales entre ambos países. Washington dijo este miércoles estar dispuesto a anular su decisión si Pekín hace gestos en favor de las empresas de Estados Unidos. Si el gigante asiático ajusta su política, estamos totalmente preparados a reexaminar la decisión.